Vamos entonces a dar este tema, ¿verdad? Sobre la verdadera iglesia. Y la importancia de este tema es mostrar bíblicamente cuáles son las características de la iglesia verdadera que Dios ha tenido en el mundo. Hay muchos mitos, hay muchas creencias y muchas ideologías con respecto a la iglesia de Dios. Hoy, por cierto, hay un sinnúmero, ¿verdad? Muchas religiones que pretenden que están honrando a Dios o que son el camino verdadero hacia la salvación. Sin embargo, la Escritura dice que hay muchos caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin son caminos ¿de qué? De muerte. De muerte. De allí la importancia que nosotros tengamos claro, de acuerdo con la Biblia, cuál es la verdadera iglesia de Dios. En la Biblia no encontramos un nombre para esa iglesia, pero sí encontramos las características y es en ella que podemos nosotros encontrar, como dijo Cristo a los judíos cuando Él estuvo aquí: escudriñan las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Así que por lo tanto la importancia de investigar la Escritura Sagrada. Muy bien, entonces nuestro objetivo ya está bien planteado. El principal concepto o uno de los errores que se mantiene en la mente de las personas es que iglesia es esto, ¿verdad? Un edificio, una gran catedral. ¿O no les ha pasado así? ¿Sí? ¿Verdad? Cuando decimos voy a la iglesia, ¿a qué nos referimos? Al edificio, ¿verdad? Voy o estoy en la iglesia. Cuando te llaman aquí, ¿en dónde estás? Estoy en la iglesia. Ah, estoy aquí en el edificio, ¿verdad? Y el ser humano, desde muy pequeña edad, ¿verdad? A nosotros se nos empieza a formar la mente en esa idea. Como todos manejan ese concepto, que vamos a ver que bíblicamente no se puede sostener, entonces llegamos a creerlo. Se llega a ser una tradición, ¿verdad? Y la religión de las tradiciones es la religión popular, ¿sí? Esa es la religión de las tradiciones, que se sostiene en tradiciones. Y una tradición es aquella que tras repetirse de generación en generación llega a considerarse como verdad, pero es una mentira, ¿sí? Y en esencia eso es el catolicismo, ¿verdad? Y las religiones hoy que tienen esa mentalidad, ¿sí? Católica, pero no bíblica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos bien qué es iglesia, ¿sí? Porque no es un edificio, y ahorita lo vamos a ver bíblicamente, sino que es la congregación, ¿verdad?, de los fieles, ¿sí? Así que vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Una pregunta, ¿verdad? Ya la hemos esbozado, pero ¿qué es iglesia? ¿Es una asociación? ¿Es un templo? ¿Es un santuario? ¿Una sinagoga? ¿Una mezquita? ¿Un edificio? ¿Una institución? ¿Una catedral? ¿Quién es? ¿O quién es la iglesia? ¿Sí? Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, si tienen su Biblia, si no, pues igual podemos seguir aquí la lectura. Hechos 1:13. Y vamos a estar leyendo mucho del libro de Hechos, porque ahí en el libro de Hechos encontramos el relato de la primera iglesia, más bien de la iglesia de los apóstoles, ¿sí? La que Cristo fundó, la que Cristo dejó después de que Él asciende al cielo, y Él había estado trabajando ya con su iglesia durante 3 años y medio, ¿verdad?, que duró su ministerio. Y aquí se nos dice que estaban reunidos, ¿verdad?, estos discípulos, y dice Hechos, vamos a leer del 13 al 15. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué hacían estos 11? Porque ya no estaban Judas. Recuerden que fue el que entregó a Jesús y se ahorcó. Entonces solo quedaron 11 discípulos. ¿Qué hacían ellos? ¿Cuál era la actividad que hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y en aquellos días Pedro levantóse en medio de los hermanos y dijo, y era la compañía junta como de 120 en número, ¿sí? Entonces, ¿cuántos habían en esa compañía? 120. Como 120. Y todos perseveraban en oración y ruego. De entre ellos estaban varias mujeres, María la madre de Jesús y los hermanos, ¿verdad? De Jesús, ¿sí? Y los discípulos. Entonces Pedro aquí se levanta, ¿verdad? Y entonces él dice que Judas, habla de Judas, ¿verdad? Que se mató, que fue el que entregó a Jesús y que había que elegir a uno también que fuera contado entre ellos. Y entonces hicieron esa parte, es importante también para ver cómo ellos elegían, ¿verdad? Al otro que iba a ser discípulo junto con ellos. Aquí lo importante es ver que había una compañía que estaban unánimes, que perseveraban en oración y ruego, ¿sí? Y es la iglesia, ¿verdad? Que Dios dejó. Es la iglesia de los discípulos y que perseveraban y estaban ¿en dónde? Estaban en ese aposento alto en donde muchas veces ellos se reunían, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver allí mismo en Hechos, pero ahora el capítulo 2 y versículo 1. Y nuevamente nos dice que en este día, ¿verdad? Como se cumplieron los días de Pentecostés, recordemos que el pueblo de Israel tenía ciertas fiestas durante el año. Tenía la Pascua, ¿verdad? Había pasado la Pascua, que fue cuando Cristo Jesús muere en la cruz. Y de ahí el Pentecostés era 50 días después, cuando se presentaba los primeros frutos de la tierra. Entonces, llegado el Pentecostés, estaban los discípulos, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Estaban todos, dice la Escritura, unánimes juntos. Nuevamente, en ese mismo capítulo, vamos a saltarnos hasta el versículo 41, porque en todo ese capítulo nos habla de que estaban perseverando unánimes. Entonces vino como un fuerte viento, sacudió la casa y fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban allí, ¿verdad? No hubo diferencia. Y hablaban en lenguas, y dice que le predicaban a todos los judíos que habían llegado de diferentes lugares, les hablaban en sus lenguas, ¿verdad? Si recuerdan esa experiencia, ¿sí? Entonces, después que pasó eso, dice que muchos recibieron la palabra y fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿A quiénes se añadieron? A ellos. ¿A quiénes? A esa compañía que ya vimos que estaban perseverando unánimes juntos. El Espíritu Santo llega sobre ellos y ellos predican, y entonces otras personas son conmovidas por el poder del Espíritu Santo y son añadidos a ellos, ¿verdad? A esa compañía como 3,000 personas. Así que súmenle, eran 120, ahora 3,000, eran como 3,120, ¿verdad? Y así la iglesia iba a ir creciendo, ¿verdad? Con el paso de la predicación, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Después, fíjense, estos 120 fueron encargados de perseverar, ¿verdad? Con todas estas otras 3,000 personas en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Recordemos el mandato de Cristo a los apóstoles cuando Él asciende al cielo, ¿verdad? Él les dice: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, en Mateo 28, 18, 19 y 20. Por tanto, le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mandato fue dado a los apóstoles, ¿verdad? Y a todos aquellos que también estaban junto con los apóstoles, ¿sí? Porque aquí vemos que durante el Pentecostés
Todos participaron, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron encargados de compartir a otros el Evangelio, la buena nueva, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, aquí también ellos, ¿verdad?, seguramente encabezaban en enseñar la doctrina de los apóstoles a todas estas personas. ¿Sí? En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hacían 4 actividades principales. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces aquí se nos menciona las actividades que ellos hacían. Y qué bonito, ¿verdad? Cómo tenían estos, dice, todas las cosas en común. ¿Sí? Estaban juntos, todos los que creían estaban juntos. ¿Sí? Obviamente pues cada uno tenía sus actividades, ¿verdad? Pero siempre se reunían para estar juntos, para hacerlo, para aprender la doctrina que los apóstoles enseñaban, porque era la doctrina de Cristo, ¿verdad? No era la de los apóstoles, porque el mandato de Cristo fue ir y enseñar. ¿Qué iban a enseñar? Las cosas que yo les he mandado. ¿Sí? Así que era en esencia la enseñanza de Cristo. ¿Sí? Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester, ¿verdad? El que tenía las posesiones, el que tenía hacienda, se desprendía de ellas, ¿verdad?, con tal de beneficiar a aquellos que estaban necesitados. Y así la palabra de Dios iba adelantando. Y se reunían cada día, ¿en dónde? En el templo, ¿sí? Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas comían con alegría y con sencillez de corazón. Tenían 2 lugares de reunión, ¿sí? Uno era el templo y el otro las casas, ¿verdad? Y también al principio estaban en el aposento alto. O sea, ellos se reunían en todo lugar donde era posible para ellos adorar a Dios. Recordemos también que estas personas que fueron convertidas, ¿de qué raza eran ellos? Los primeros convertidos junto con los discípulos. ¿A quiénes le predicaron primeramente? A los gentiles. A los gentiles no le predicaron primeramente. Eran judíos. ¿Sí? Recuerden que Jesús le dijo, miren, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces empezaron en casa, en su propia nación judía. De allí que la costumbre del judío era reunirse ¿dónde? En el templo. En el templo, ¿verdad? Pero ahí mismo en la Biblia vamos a ir viendo cómo ellos fueron aprendiendo a desprenderse ¿de qué? De este templo, ¿sí? Y a entender que lo que Dios anhelaba era que ellos santificaran sus vidas y que ellos predicaran un mensaje al mundo y no que vieran un templo como hasta ese entonces lo habían entendido ellos, porque ellos tenían un concepto similar al que el mundo tiene hoy, al que el mundo religioso, ¿sí? De que el templo es el lugar de adoración y ese es el lugar sagrado y ese es el que le deben de temer, pero sus vidas no están siguiendo la voluntad de Dios. Ellos tenían que aprender eso y Dios lo permitió, ¿sí? Y otra parte importante que dice aquí la Escritura, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia es el grupo de personas que han de ser ¿qué? Salvos, ¿sí? Son aquellos que están escuchando el llamado de Dios y entonces ellos acceden, ¿verdad?, al arrepentimiento. De las citas que hemos estudiado, la iglesia nos dice que es una estructura o es una organización que cuida de sus edificios y ve por su beneficio propio. Las citas que hemos leído nos dan esa idea. No, ¿verdad? Más bien nos dan la idea de que es un conjunto de personas unidos en la fe de Jesús y que todos ven por el bienestar de los demás. ¿No es así? ¿Verdad?
Entonces, bíblicamente ya vimos que ese grupo que se convirtió y se unió a los apóstoles y a la compañía inicial, entonces todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una doctrina, una enseñanza común. Y todos veían por el bienestar unos por otros y además por el objetivo que era que predicar el evangelio. Ahora vamos a ver que inicialmente la iglesia se congregaba, ya lo leímos, en el templo y también en las casas, ¿sí? Pero llegó el momento, hermanos, en que los cristianos fueron perseguidos, ¿sí? Y entonces ya no se pudieron reunir en los templos e incluso en las sinagogas fueron perseguidos. Las sinagogas eran como lugares de reunión. Había un solo templo, que era el templo judío, el de Jerusalén. Pero sí había sinagogas que eran lugares de reunión en donde se reunían a leer la escritura. Pero en todos esos lugares los cristianos por su fe empezaron a ser perseguidos. Y aquí se nos habla de una persecución en Hechos 8 del 1 en adelante. Recordemos el primer mártir que fue Esteban, ¿verdad? Esteban dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Y dice que discutía con los judíos, los griegos, ¿sí? De habla griega. Y le hablaba con poder, ¿verdad? Con demostración del Espíritu Santo, de tal manera que ellos no podían refutar sus palabras y se llenaban de odio contra él. Entonces llevaron a Esteban ante los principales de la nación judía. Y entonces Esteban les empieza a relatar la historia de cómo ha venido el pueblo de Israel desde Abraham, cuando salen de Egipto, cómo Dios los lleva. Y él empieza a decir es que hemos sido una nación rebelde, una nación dura de servir. Y entonces les habla también a ellos y les dice duros, ¿verdad?, de servir, incircuncisos de corazón, siempre están rechazando el Espíritu Santo. Se llenaron de odio, tanto odio, ¿verdad?, que lo terminaron apedreando. Y de allí no se quedaron contentos con eso, sino que hubo por allí un personaje llamado Saulo, que posteriormente se convirtió a la fe, ¿verdad?, de Jesucristo. Pero antes de convertirse, dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿sí? Muchos, ¿verdad? Más bien dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, salvo los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles aún se quedaron ahí en Jerusalén, ¿sí? Pero todos los demás cristianos, ¿sí?, fueron esparcidos por Judea, ¿sí? ¿Y por dónde más? Exacto como Jesús se los había dicho, ¿verdad? No querían ir a predicar, entonces Dios les mandó, ¿qué cosa? Persecución. Él permitió persecución. Porque cuando la iglesia se está centralizando en un lugar, Dios no ha llamado a centralizar nunca nada, ¿sí? Porque su mensaje fue id, ¿verdad?, y enseñad a todas las naciones lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces por eso a Jesús, al Padre Celestial, no le gusta que se centralicen, y Él permitió la persecución para que fueran a Judea, a tierras de Judea y a Samaria, y de ahí se iban a ir, ¿verdad?, a los últimos rincones de la tierra, ¿sí?, a predicar el mensaje de un Salvador resucitado. Y bueno, algunos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia entrando, ¿en dónde? Por las casas, y trayendo hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra, ¿sí? Entonces aquí vemos que la iglesia estaba reunida ahora ¿dónde? En las casas, ¿sí? En las casas. Y entonces Saulo entraba en esos lugares donde se reunía la iglesia, donde se reunían esos grupos de hermanos, ¿verdad? Lo cual nos deja ver que ellos se reunían en casas y en diferentes grupos, ¿verdad? ¿Sí? Porque en una casa no entraban los 3000, ¿sí? Y más, porque iban siendo más.
¿Sí? Entonces ellos iban trabajando también en grupos, en diferentes casas. Y ahí es donde Saulo entraba y hombres y mujeres por igual, ¿verdad?, los llevaba a las cárceles. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Entonces aquí vemos que, bueno, del templo de ahí de Jerusalén fueron corridos en primera instancia. Pero ya en los lugares más lejanos, los cristianos aún se reunían también en sinagogas, pero también para esos lugares Saulo pidió las cartas, las letras, para que también él fuera allá y también los expulsara de las sinagogas, ¿sí? Entonces, por último, la iglesia pues tomó el lugar que le era más fácil, ¿verdad? Y eran las casas, ¿sí? La iglesia, por lo que vemos aquí, no era una iglesia oficial establecida, ¿verdad? Ni reconocida por el Imperio Romano, ni por las autoridades judías, ¿sí? La iglesia era una iglesia ilegal ante los hombres, ¿verdad? No tenía un aval ni un reconocimiento de los poderosos de la tierra. Los que sí tenían autoridad, ¿quiénes eran? Los príncipes de los sacerdotes y la nación judía. De allí que le pudieran dar las letras, ¿verdad? O la autorización, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaría hoy, verdad? Cuando llegan con una orden, ¿verdad?, de las autoridades y miren, es que debido a esta orden ustedes no pueden estar aquí o tal y tal cosa o ameritan ser metidos en la cárcel, es un delito. Entonces, de esa manera Saulo, ¿verdad?, tenía la autorización, ¿sí?, de sus autoridades más altas de la nación judía para encarcelar, ¿sí?, a todos estos de la iglesia del Señor. Y así, hermanos, vemos que la iglesia del Señor, por lo general, en los grandes periodos de la historia, ha sido perseguida y ha sido ilegal ante las autoridades, tanto religiosas, ¿sí?, como civiles de la tierra, ¿verdad? Muy bien, de allí entonces encontramos en la Biblia una vasta cantidad de versículos que nos hablan de que la iglesia se reunía en las casas, ¿sí? No se nos vuelve a mencionar que estaban en los templos, ¿sí? Y en las sinagogas solamente se nos menciona ahí en el libro de Hechos que Pablo entraba en las sinagogas que le daban oportunidad de entrar, ¿sí? En donde le decían, ven Pablo, háblanos las palabras que tú tienes. Entonces allí Pablo llegaba, ¿sí?, y entonces él predicaba en esa sinagoga. Pero cuando los judíos de ese lugar se enojaban contra él y no querían nada, él los dejaba, apartaba a los discípulos, dice la escritura, ¿sí?, apartaba a los discípulos y se iba a un lugar, ya sea que se lo prestaran o quizás rentado, como estuvo en Roma en algún momento cuando estuvo encarcelado, y allí él les enseñaba a aquellos que habían adoptado la verdadera fe y dejaba ya a los judíos en su sinagoga que se habían puesto en contra de la verdad, ¿sí? Entonces vemos aquí que en Romanos 16:5 nos habla de que la iglesia de su casa, ¿sí?, saludad a Epeneto y a muchos otros, ¿verdad? Las iglesias de Asia os saludan. Aquí ya se habían esparcido las iglesias aún en Asia, ¿sí? Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, ¿verdad? Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En Filemón 1:2, y a la amada Apia y a Archipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿sí? Y así sucesivamente hay muchos más textos en los cuales encontramos que la iglesia estaba congregada en las casas, ¿sí? Y vemos allí que ellos no se dedicaron a construir edificios ni templos, ¿verdad? Porque su objetivo no era levantar esas estructuras, sino su objetivo era avanzar el evangelio, ¿sí? Y esto es importante entenderlo
porque el verdadero templo que ellos iban a levantar no era el de edificios de piedra, sino era al ser humano, ¿sí? La Escritura nos muestra igual que el verdadero templo del cual nos habla, uno es el celestial, en donde Dios mora, el santuario, ¿verdad? ¿Sí? Allá donde dice Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. Ese es el verdadero templo, el templo del santuario celestial. Y el otro templo en donde él desea también hacer su morada a través de su carácter, de su vida que sea representada, es en el ser humano, en el templo del ser humano, de su ser, de su vida, de su cuerpo, ¿verdad? Y hay amplia evidencia en la Escritura que nos dice, ustedes, ¿verdad?, son el templo del Dios vivo, ¿sí? Habéis sido comprados por precio, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿sí? Y también en Hebreos 13 nos habla de que el templo que Cristo construye somos nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Si perseveramos y mantenemos firme hasta el fin la esperanza, ¿verdad?, de la salvación. Ese es el verdadero templo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya vimos algo sobre cuál es la vida devocional de la iglesia verdadera. Lo vamos a mencionar otra vez brevemente. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Escritura también nos dice, para que si tardo sepas cómo te has de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o apoyo de la verdad, ¿sí? Entonces la iglesia también es una columna, es un baluarte que sostiene la verdad. No sostiene las doctrinas de los hombres ni de los grandes de la tierra, sino que sostiene las verdades que Cristo les dio y que encontramos en la santa palabra de Dios, ¿verdad? De allí que nos diga que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver algo. Estas son las características de la iglesia. ¿Cuál es la organización de la verdadera iglesia que Dios estableció? ¿Cuál es el orden u organización establecido en la iglesia? En Efesios 4:11 encontramos que Él mismo, hablando de Cristo, dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, ¿sí? Entonces aquí vemos que Él deja diferentes dones, ¿verdad? O diferentes funciones en su iglesia, ¿verdad? Y bueno, aunque aquí no aparece el contexto, aquí nos habla en Efesios 4. Vamos a buscarlo para que leamos un poco el contexto. Vamos a buscar Efesios 4, porque aquí nos da el objetivo también de que Dios dé diferentes dones a su iglesia. Y dice la Escritura, Efesios 4, del 8 en adelante, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir las cosas. Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos. ¿Para qué? Dice que dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para perfección. Para perfección de los santos. Para la obra del ministerio, para edificación de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Fíjense el objetivo claro, hermano, ¿sí? Dio dones a los hombres. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros doctores. Para el perfeccionamiento
de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo, hermano? Es su iglesia, ¿sí? Vosotros, dice, como templo santo, dice que va diciendo construido, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, ¿verdad? Va siendo edificado, dice, ¿verdad? Como una obra perfecta. Ese es el templo que se va, ¿qué? Edificando, ¿verdad? Saben, hay dos textos que el otro día los mencionaba el hermanito Chevo y me llamó la atención porque quizás lo hemos repetido tanto, pero tienen una similitud. Y hablando de la construcción del verdadero templo, ¿verdad? ¿Cuál fue el templo que Dios le mandó a construir a los apóstoles? Cuando Cristo asciende, cuando Cristo les da la orden, ¿los mandó a construir algún templo? ¿Ah? ¿No? Vamos a comparar Éxodo 25:8 y Mateo 18, 19 y 20. Porque estos dos son mandatos para dos iglesias, ¿verdad? Para el comienzo, digamos, de dos iglesias o de dos movimientos. Al pueblo de Israel se le da un mandato en Éxodo 25:8. Éxodo 25, 8 y 9. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Sí? Dice así: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. ¿Cuál fue la orden aquí de Dios? Hacerle un santuario. Que le hicieran un santuario y entonces él iba a estar, ¿qué? Entre ellos. Tengamos en cuenta esas dos ideas, ¿sí? Y conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Conforme a todo lo que Dios le había mostrado, ¿verdad? Entonces aquí era de que me van a hacer un santuario, yo habito entre ustedes y va a ser conforme a lo que yo les mostré, ¿sí? Le está diciendo a Moisés, conforme a lo que te mostré. Tres cosas: un santuario para que yo esté con ustedes y va a ser conforme a como yo te lo mostré. Ahora vamos a Mateo 28. Y ustedes van a ver la similitud y que es el verdadero cumplimiento de aquello que Dios quiso que el pueblo de Israel construyera. Dice 18, 19 y 20. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En dónde encontramos aquí el primer mandato? Háganme un santuario. En este versículo. Toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. Le está diciendo: vayan y enseñen a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y ya vimos que todas esas personas que aceptaban la verdad, ¿a dónde se añadían? A la iglesia. ¿Estaban construyendo un verdadero templo, sí o no? El verdadero templo, el templo que había sido el objetivo de Dios que se construyera. Porque la verdadera casa que Dios desea edificar no es un edificio de piedra, es un edificio vivo y santo, ¿sí? De piedras vivas, ¿verdad? Entonces aquí está esa misma orden que se le dio al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel nomás entendió la parte externa y material. Nunca construyeron un verdadero templo ni una nación santa, ¿sí? Fallaron en ese objetivo. Y hoy igual el ser humano está fallando en construirle a Dios un templo santo. Está edificando tantos templos hermosos,
y le está invirtiendo miles de pesos y millones de pesos están siendo enterrados, mientras que el verdadero templo, que es el que debe estar edificado sobre el fundamento que es Cristo mismo y de los apóstoles y profetas, está siendo dejado en vano. Tan solo se le está extorsionando, las religiones la están usando para sacar dinero, para hacerse rico, para echarles mentiras a la gente, pero no están edificando un verdadero templo que soporte la prueba de la venida de Cristo, que pueda pasar la prueba del juicio investigador, del juicio celestial. Este templo tiene que estar bien construido, ¿verdad? Y ahí viene el otro mandato, conforme a lo que yo te mostré o te mostraré. Aquí Cristo le dice, id y enseñad, ¿verdad? Para que me construyan ese edificio, esos discípulos, esa gente que va a salir. Esa es mi iglesia, ese es el santuario construido. Pero lo van a hacer, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, conforme a lo que yo les he mandado, ¿verdad? Es el mismo, la misma similitud. Y yo estoy con vosotros todos los días, ¿verdad? Y me harán un santuario para que esté entre vosotros. Es lo mismo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, hermanos, empieza a verse la realidad de aquella sombra, ¿verdad? Que el pueblo de Israel no logró hacer o no quiso por su dureza, ¿sí? Porque en verdad ellos fallaron. Ya hemos visto la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas son dadas a tu pueblo y a tu santa ciudad para poner fin al pecado. Entonces el pueblo de Israel llegó su momento en que rechazó la gracia divina y no quiso alcanzar el alto llamado al cual Dios los había, ¿verdad?, invitado, ¿sí? Entonces, de allí la importancia, hermanos, de que ese templo que es construido necesita dones, ¿verdad?, los cuales Dios ha dado, pero no los ha dado, dice allí, leíamos en Efesios, ¿verdad?, y que estos textos, ¿verdad?, los tengamos claros para que así no nos desvíen la atención hacia otras cosas, ¿sí? Que es para la perfección de los santos. Aquí no dice que es para que uno domine sobre otro, ¿o sí lo dice? Dice para que el pastor mande al encargado, ¿así lo dice? ¿Estos dones son dados así? No, hermanos, porque en los dones no hay jerarquía, no hay ni uno mayor, y ahorita lo vamos a ver de acuerdo con la Escritura. Aquí el objetivo es de que todo don aporta a la perfección de los santos, ¿sí? Y aporta a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo es su iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo es su iglesia. ¿Y hasta cuándo van a ser dados esos dones? ¿Sí? El 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Hasta cuándo, verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el objetivo de los dones, hermano? La unidad de la fe. ¿La unidad de qué? De la fe. De la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe? Cristo. Ajá. ¿Qué será la unidad de la fe? ¿Que todos creemos diferente? No. ¿Que uno tiene una profecía y otro tiene otra profecía? No. ¿Que uno cree que la iglesia es el edificio y el otro cree que la iglesia son los hermanos? ¿Será que eso es estar unidos en la fe? No, ¿verdad? Sino que todos, hermanos, sin lugar a dudas, tienen una misma fe, están viviendo, están luchando por vivir la vida de Cristo. Y todos esos dones están siendo utilizados por el Espíritu Santo dentro de la iglesia para alcanzar eso, ¿verdad? Ahí a veces hay roces, hay fricciones, pero todos estos dones, ¿verdad?, unidos y con la humildad y la sencillez de Cristo, ahí nos vamos moldeando, ahí nos vamos formando a la semejanza del carácter de Cristo, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Y esto es contrario, hermanos, a la idea que hoy se tiene en las organizaciones religiosas. Porque allá unidad se interpreta como estar todos juntitos ahí como los pollitos, ¿verdad? Aunque uno piense una cosa, otro piense otra cosa, uno ame el mundo, otro ame la fiesta, otro vaya al cine, otro vaya a
a las discos, otro vaya a donde vaya, ¿verdad? Pero con que estén todos juntitos ahí, ya eso le llaman unidad. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la que tiene los dones que Dios le ha dado a través de su Santo Espíritu. No. Aquí, la iglesia que está recibiendo esos dones es para que alcancen la unidad de la fe. ¿Sí? No es para que alcancen la unidad en una institución. Y para la perfección de los santos, ¿verdad? Y tristemente hoy lo que más se predica en las iglesias es que no, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Y esa es una verdad, pero a medias, ¿sí? Solo Dios es perfecto. Pero también la Biblia nos habla de que por su poder y a través de los dones que Él da a su iglesia, ¿se alcanza la perfección o no se alcanza? Pues si aquí lo está diciendo, hermanos. ¿Somos nosotros alguien como para decirle algo a Dios diferente o para negar esas verdades? No, hermano, lo que a nosotros nos toca es aceptarla y que su poder pueda lograr eso, porque no es una obra humana la que se está haciendo, es una obra divina en cada ser humano. Así como en la creación Él habló y por su poder las cosas vinieron a la existencia, así también Él hoy habla con su poder para la transformación de cada carácter. ¿Sí? Es una obra divina, hermano, no es nuestra. ¿Sí? El alcanzar estas metas que Dios ha dado, ¿verdad?, a su pueblo, a su iglesia. Muy bien, aquí nuevamente en Corintios, 1 Corintios 12, ahí encontramos también que el apóstol dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, ¿sí? Está hablándole a los corintios, y miembros en parte, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego milagros, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, género de lengua. Aquí ya hay todavía más dones. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Claramente no, ¿verdad? Cada uno tiene un don o un talento o dos o varios, ¿verdad? Pero dice aquí, procurar los mejores dones, más aún yo muestro un camino más excelente, y nos habla sobre lo que es el amor, ¿sí? Y luego nos aconseja ya en el capítulo 14, así también vosotros pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Nuevamente nos habla de por qué debemos procurar dones espirituales y ser excelentes. ¿Para qué? Dice ahí que debemos procurar ser ahí medio, a ver qué se puede hacer. ¿Cómo dice la escritura que debemos procurar ser? Excelentes, hermanos. ¿Sí? Y la gloria aún así no debe ser nunca para el ser humano. ¿Sí? Porque toda la gloria es para Dios, porque nosotros nada tenemos, ¿verdad? Porque todo lo hemos recibido como dice la escritura, de gracia. ¿Sí? De gracia recibiste, das de gracia. ¿Sí? Y más bienaventurado es dar que recibir, como también enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el principio predominante en la iglesia verdadera? ¿Sí? Vamos a analizar este punto y a ver si nos da tiempo de analizar algún otro. Pero este punto es importante también porque aquí vamos a ver hoy el contraste con las iglesias y cómo se manejan, diferentes y totalmente opuestas a la enseñanza del gran fundador del cristianismo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y aquí Cristo Jesús, el ejemplo que nos muestra es el siguiente, dice Filipenses 2 del 5 en adelante: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? ¿En quién debe haber ese mismo sentir? En su iglesia, ¿verdad? En vosotros. Si en su iglesia existe un sentir diferente, ¿será que es iglesia de Cristo? No, hermano, no puede ser reconocida por Él porque no tienen el espíritu que Él tuvo. Será de otro, aun cuando lleve su nombre. Por eso Él dijo, muchos vendrán aquel día diciendo, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero Él les dirá, no les conozco, hacedores de maldad, porque no tenían el sentir que hubo en Cristo. Lo hacían o por presunción, o por ganar dinero, o por otros motivos, ajenos al motivo y al sentir que hubo en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Quien, aunque era de condición divina,
no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, ¿sí? Su condición era divina. En otras Biblias, en otras traducciones dice, no tenía por usurpación ser igual a Dios. O sea, él no estaba usurpando un lugar de Dios porque él era Dios, ¿sí? No tenía por usurpación eso. Su estatus era igual a Dios, ¿sí? El Dios eterno. Pero no se aferró a su igualdad con Dios, ¿sí? Y aquí lo dice, ¿verdad? A su igualdad. Dice igualdad. No dice que era menor, ¿verdad? Porque algunos creen que es un Dios pero menor, ¿sí? Pero dice igualdad con Dios, es igual, ¿sí? Sino que se despojó de sí mismo, se vació, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Entonces aquí vemos el espíritu de nuestro Señor Jesucristo de dejar toda aquella gloria, ¿sí? Aun cuando era adorado por todos los ángeles y recibía la gloria y el honor que Él se merece, todo eso lo dejó, lo entregó, lo sacrificó por amor a la raza humana, para venir a humillarse como hombre, y aún estando en la condición de hombre se humilló más, hermano. Él no nació en cuna rica, sino que Él se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Hasta la misma muerte y muerte de cruz. Y entonces Él muestra ese principio a sus discípulos. Recordemos que los discípulos entraron al servicio con Cristo, pero muchos de ellos tenían esperanzas materiales, ¿sí? Ellos se unieron a Cristo porque vieron que era un maestro poderoso y que si Él era el Mesías, Él traía el reino de Dios, y entonces tal vez ellos, estando tan cerca de Cristo, les iba a tocar un buen puesto, ¿verdad? En el gobierno de Cristo. Cuando Él se proclamara rey y Él fuera establecido como Mesías, entonces pues Pedro habrá pensado, pues de perdida voy a ser ahí el capitán, ¿verdad? De todos los ejércitos, porque a Pedro le gustaban las espadas, ¿sí? Entonces, bueno, el general ahí, supremo de todas las regiones. Y a Judas le gustaban las finanzas, ¿verdad? Entonces Judas habrá pensado, bueno, pues a mí me dejan la tesorería nomás y la finanza de todo el imperio, ¿verdad? Que el Mesías va a establecer. Y así cada uno tenía sus propios sueños. Mateo, pues no sabemos, ¿verdad? Dejó de ser cobrador de impuestos, ¿sí? A lo mejor dirá, bueno, yo recaudo acá los impuestos de gobierno. Porque en algún momento, hermanos, aunque ellos eran sinceros en su adoración y a veces tenían chispazos de entender el verdadero reino de Dios, en esencia no lo entendían, ¿sí? Y por eso luchaban por la supremacía. Muchas veces tuvieron esa disputa. ¿Quién iba a ser el primero en el reino? ¿Sí? Y muchas veces se alejaron de Cristo para discutir eso, ¿sí? Pero entonces Cristo Jesús, en algún momento, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo eso. De hecho, llegó por ahí la madre de Juan y de Jacobo y le dijo a Jesús, mira, cuando pues tú te sientes en el trono, ¿verdad? Cuando tú seas el rey, yo quiero que estos mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, mira, eso, ¿podéis ustedes beber la copa que yo de beber? Y ellos dijeron, sí podemos. Y Jesús le dice, ok, bajan a beber mi copa y con el bautismo que yo soy bautizado, también ustedes serán bautizados. Pero el que yo les dé un lugar en el reino no es mío darlo, sino, ¿verdad?, al Padre Celestial, ¿sí? Entonces, muchos se pusieron de los otros discípulos celosos y dijeron, miren, ya se nos adelantó y ya pidió el mejor lugar, ¿verdad? Pero entonces Jesús los llama y les dice, vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros, ¿qué les dijo? No será así. Entonces, miren, hermanos, este principio es tan importantísimo, hermanos, para la verdadera iglesia de Dios, que aquí lo enfatizó nuestro Señor Jesucristo. Le está contrastando cómo se maneja el mundo y cómo se administra Él. Y le dice, aquí definitivamente no es así. En este reino en el que yo estoy estableciendo, no es así. Muchas veces Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? ¿Y cuál es el principio que sí reina en el mundo de nuestro Dios? Al contrario, dice, y fíjense esa palabra, es contrario el reino del mundo, en donde se enseñorean, en donde mandan,
en donde el rey manda a sus súbditos, en donde el presidente gobierna sobre todos los de abajo, ¿verdad? En donde el pastor manda y dicta todo lo que tienen que hacer los de allá abajo, ¿sí? Dice Cristo Jesús, al contrario, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. Saben, hermanos, que nomás con esta prueba, si buscamos hoy la iglesia verdadera, con esta norma, ¿verdad? ¿Cuántas pasarían? ¿Ah? Ni una, ¿verdad? Porque hoy todas las iglesias han copiado el modelo pagano, el modelo gentil, ¿sí? De administración. Y se dicen llamar iglesias, ¿sí? Pero ya vimos que si no tienen el sentir de Cristo Jesús, no pueden ser iglesias, ¿sí? Jesús así lo dijo claramente. Esa era una de las cosas que debían enseñar a todas las naciones. Claro. A todos los gentiles. Amén. Entre vosotros no era así. Así es. Como los gentiles que ellos normalmente habían visto y vivido. ¿Verdad? Que se competían. A ver quién era mayor. Exactamente. Se compite entre los gentiles, entre el mundo, ¿verdad? Se compite los puestos, los títulos, se compran, hay corrupción. Pero aquí le estaba contrastando, ¿sí? Y le estaba enseñando el verdadero principio que reina tanto en el cielo como en esta tierra. En su iglesia debe predominar, porque su iglesia, aunque está en este mundo, no es de este mundo, como Jesús dijo, ¿sí? En su última oración Él dijo, están en el mundo, mas no son de este mundo. Por lo tanto, los principios que rigen a esa verdadera iglesia debe de ser ¿verdad? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy, hermanos, ¿sí? Enfatizamos, la mayoría, casi todas las religiones están jerarquizadas, están mandadas por los hombres, ¿sí? Si nosotros vemos la administración católica, ¿verdad? Arriba está el Papa, abajo están los cardenales, los arzobispos, los obispos, ¿verdad? Luego los sacerdotes, diáconos, y hasta abajo está el laicado, ¿sí? O la gente pues común, ¿verdad? Y así están estructuradas, ¿sí? Las mayorías de iglesias, ¿sí? Si nosotros vemos, ¿verdad? Adventistas igual, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, pastores, ¿verdad? El anciano, y hasta allá abajo está el laico, ¿verdad? Sí, el que ya no tiene voz ni voto. También el de el que limpia las mesas. El diácono, ¿verdad? Ve que bíblicamente no es para limpiar las mesas, ¿verdad? Pero así se ha interpretado hoy. ¿Por qué? Porque se ha perdido el modelo bíblico, hermano. Y así también podemos analizar casi todas las estructuras. Presbiteriana, Testigos de Jehová, ¿verdad? Dice ahí que los diáconos que estén llenos del Espíritu Santo, dice. Así es. No para limpiar las mesas. Exactamente, ya vemos Esteban, ¿no? Sí servía a las mesas, servía a las viudas, para eso fueron nombrados en su momento, ¿verdad? Pero no es que el diácono, nada más limpie, no, estaban llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra. Esteban lo mataron predicando la palabra, ¿sí? Porque ese también es la función de ese ministerio. Entonces aquí vemos este principio, está claro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí vemos de dónde dimana ese principio que utiliza el mundo, y es pues no más que del príncipe de este mundo, que es Lucifer. Cuando él estuvo en el cielo, él quiso disputar y competir con Dios, y él decía en su corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él sí quería competir, él sí quería subir más allá arriba, ¿sí? Él quería mandar desde allá arriba. Él interpretaba que Dios, estando allá en lo alto, él mandaba y todos le obedecían simplemente. Por eso él quería ese lugar, pero él no sabía que Dios vive para servir, ¿sí? Eso él no lo quiso, no quiso el carácter de Dios, ¿verdad? De servicio. Entonces, de allí dimana, hermanos, toda esa estructura humana, ¿verdad?
que se enaltece, que se exalta a sí mismo. Muy bien, entonces hasta allí vamos a dejar, ¿verdad?, el principio de la iglesia verdadera, ¿sí? Hasta allí lo vamos a dejar. De hecho ya casi terminamos. Ya esta parte la tocamos, ¿sí? La verdadera iglesia está fundada sobre Cristo Jesús, ¿sí? Él dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, refiriéndose a Él, ¿sí? A Cristo Jesús, a esa verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y su iglesia está fundamentada sobre Él mismo, como lo vemos en otros textos de la Escritura, en donde se nos dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? En el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces el verdadero templo que Dios desea construir, hermanos, es su iglesia, es cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vayamos siendo perfeccionados por la obra del Espíritu Santo con los diferentes dones que Él ha dado en su iglesia, ¿sí? Ojalá, hermanos, que este grupo y todos aquellos que van despertando hacia el estudio de la palabra, hacia las reformas que necesitamos hacer, hermanos, porque el mensaje del segundo ángel, eso dice, que salgamos de Babilonia, ¿verdad?, para que no participemos de sus pecados. Entonces, hoy hace falta una reforma nuevamente entre el mundo religioso. Así que, hermanos, si nosotros los estamos tomando con la ayuda de Cristo, que nosotros salgamos, ¿verdad?, de todas aquellas ideas, de todos aquellos conceptos falsos, para que nosotros sirvamos en la pura verdad a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro anhelo, ¿verdad? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Sostiene la verdad. No es una iglesia corrompida con engaños, con mentiras, con paganismo, con tradiciones, sino es una iglesia que está fundamentada en Cristo Jesús, la roca eterna, en su palabra, ¿verdad? Porque ahí es donde da testimonio de Él, y en todas las verdades que de allí dimanan. Muy bien, hermanos, pues este ha sido el mensaje, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que este entendimiento nos ayude, ¿verdad?, a ir caminando en esa luz que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea completamente claro y el lucero de la mañana salga en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.